Este video es presentado por el Grupo 1 y sus integrantes, Viri Ballestas, Abraham Cantillo, Melanie Valeta, Mario Payares y Tomás Oliveros. Hola a todos y todas, hoy mi grupo y yo vamos a introducirlos a la microscopía, dando a conocer el microscopio y sus funcionalidades. También vamos a aclarar una serie de preguntas como ¿qué es en esencia un microscopio? ¿Cuál es en esencia la razón tras su invención? ¿Y por qué existen tales cosas como microscopios electrónicos, o microscopios ópticos, o microscopios de barrido, microscopios atómicos? Vamos a aclarar todo eso y más en este video. Empezando con la primera pregunta, ¿qué es un microscopio en esencia? Un microscopio es un instrumento que nos permite observar detalles que son demasiado pequeños para ser vistos a simple vista. En esencia, magnifica las imágenes de las estructuras microscópicas para que se puedan estudiar a detalle. A su vez, su funcionalidad puede variar, siendo este microscopio óptico o electrónico. Ahora, ¿de dónde nace la necesidad tras su invención? El microscopio surgió de la curiosidad humana por entender el mundo a nivel microscópico. Antes de su invención, muchas enfermedades y procesos biológicos eran un misterio. Con el microscopio, los científicos pudieron explorar bacterias, células, tejidos, lo que llevó a avances significativos en la medicina, biología y ciencias materiales. Luego de todo esto explicado, mis compañeros se dedicarán a explicar los diferentes tipos de microscopios ópticos, así que disfruten con el video. La microscopía óptica polarizante, o POM por sus siglas en inglés, es una técnica que utiliza luz polarizada para mejorar el contraste de muestras que son difíciles de observar con microscopía óptica convencional. Esta técnica es particularmente útil para estudiar materiales anisotrópicos, aquellos cuyas propiedades ópticas varían con la dirección, como cristales, fibras y ciertos minerales. La luz natural es una mezcla de ondas electromagnéticas que viaja en múltiples direcciones, pero esta puede ser transformada en luz polarizada linealmente, donde las ondas vibran en un solo plano. En la microscopía óptica se utilizan dos polarizadores, un polarizador antes de la muestra y un analizador después de la muestra. El polarizador inicial transforma la luz en la luz polarizada linealmente antes de que pase a través de la muestra. Si la muestra es anisotrópica, alterará la dirección de polarización de la luz que pasa a través de ella. Dependiendo de la estructura y orientación de la muestra, la luz emergente tendrá diferentes intensidades y colores cuando pase a través del analizador. Un microscopio óptico polarizante tiene 6 componentes principales: una fuente de luz, que es la que proporciona la iluminación necesaria para observar la muestra; un polarizador ubicado entre la fuente de luz y la muestra, este polariza la luz de la fuente; una placa de giro que permite girar la muestra para observar cómo cambia la polarización de la luz en diferentes ángulos; un analizador, que es colocado entre la muestra y el ocular y se utiliza para analizar la luz que ha pasado a través de la muestra; los objetivos, que son los que amplifican la imagen de la muestra; y el ocular, que permite observar la imagen ampliada. En la biología celular utilizamos la microscopía óptica polarizante en el estudio de estructuras anisotrópicas en tejidos biológicos, como fibras musculares y colágeno. La microscopía óptica polarizante es una técnica poderosa para estudiar materiales anisotrópicos. Proporciona información valiosa sobre la estructura y propiedades de las muestras que no sería visible con técnicas de microscopía convencional. Con su capacidad para mejorar el contraste y revelar detalles ocultos, es una herramienta esencial en muchas áreas científicas y de investigación. El microscopio de interferencia fue diseñado por Lebedev en 1930. Este instrumento utiliza principios similares al microscopio de fase, pero tiene la ventaja de proporcionar resultados cuantitativos. El microscopio de interferencia involucra la medición de diferencias en la trayectoria de dos haces de luz divididos. Con ese instrumento es posible determinar las diferencias ópticas en diversas estructuras celulares y, en consecuencia, medir su peso seco. Además, es de vital importancia dar a conocer sobre un tipo muy importante del microscopio de interferencia, y es el microscopio de interferencia diferencial, inventado por Nomarski en 1952. Es una variante importante para investigar estructuras celulares y materiales. A continuación les daré una breve explicación más a detalle. En primera instancia, tenemos el principio de funcionamiento, el cual se divide en 4 fases importantes. La primera fase consiste en utilizar filtros polarizantes y prismas para producir imágenes con apariencia tridimensional, y este hecho da lugar a la segunda fase. En esta, la luz se divide en 2 haces coherentes polarizados desplazados ligeramente entre sí. Esto con el fin de que las haces divididas incidan sobre la muestra y se reflejen en diferentes regiones. Dicho esto, se habría cumplido la tercera fase. Y por último, la cuarta fase es donde el desfase introducido por la topografía de la muestra crea diferencias de brillo y color en las imágenes recombinadas. También podemos abarcar las aplicaciones. Este resalta detalles topográficos inapreciables en el campo claro. También es útil para estudiar muestras biológicas y materiales y superficies. Además del microscopio de interferencia diferencial, existen otros 2 tipos más. En primer lugar, tenemos microscopía de interferencia clásica. Este consiste en utilizar la interferencia para visualizar estructuras transparentes sin necesidad de teñirlas previamente. Y en segundo lugar, microscopía de contraste de interferencia fluorescente.
Esta consiste en combinar la interferencia con fluorescencia para estudiar células marcadas con sondas fluorescentes. El contraste de fase es una técnica avanzada utilizada en microscopía óptica para aumentar el contraste de muestras transparentes o poco contrastadas sin necesidad de teñirlas. Esta técnica es especialmente útil para observar células vivas y estructuras internas que de otro modo serían difíciles de ver. ¿Cómo funciona el contraste de fase? En un microscopio de contraste de fase utiliza un anillo de fase en el condensador y un anillo de fase correspondiente en el objetivo. Estos componentes convierten los cambios de fase invisibles en cambios de intensidad visibles en la imagen final, dando como resultado una imagen en la que la estructura de la muestra aparece con diferentes niveles de brillo y contraste, lo que permite una visualización detallada sin necesidad de tinción. La microscopía de fondo oscuro es una técnica esencial en microbiología para la observación detallada de microorganismos. Esta, en lugar de iluminar la muestra directamente desde abajo como en la microscopía convencional, el fondo oscuro utiliza iluminación oblicua. Esto significa que la luz entra en la muestra desde los dos lados y solo la luz que es dispersada por la estructura de la muestra entra en el objetivo del microscopio. El resultado es que los microorganismos aparezcan brillantes y definidos contra un fondo oscuro y así contrasten con este. Esta técnica es particularmente útil para observar microorganismos que son difíciles de ver con técnicas de iluminación estándar, como bacterias delgadas y transparentes, por ejemplo las espiroquetas, que son bacterias de forma helicoidal como el Treponema pallidum, que es el causante de la sífilis. Se ve mucho mejor con fondo oscuro. Además, el fondo oscuro permite observar microorganismos vivos y sin teñir, lo cual es crucial para estudios de su comportamiento natural y motilidad. Esto es especialmente valioso cuando se quiere evitar alterar las muestras con colorantes o preparaciones químicas. La microscopía de fondo oscuro es una herramienta poderosa en microbiología que facilita la detección y estudio de microorganismos en su estado más natural, proporcionando una observación más clara y detallada de aquellos que de otro modo serían visibles con técnicas convencionales. Así podemos concluir que la microscopía óptica integra a la luz visible para el sondeo y observación de sus muestras, siendo esta modificada con el uso de filtros que polarizan su trayectoria, prismas que separan su longitud de onda permitiendo visualizar detalles distintos o hasta cambia completamente su trayectoria para sondear muestras difíciles.